Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Nos sentimos contentos de poder este viernes poder transmitir desde acá, desde Puerto Rico, por el programa Volviéndonos a Dios. Nos sentimos contentos de poder estar aquí junto a ustedes, mis amados. Estamos contentos, agradecidos por este día tan maravilloso que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Saludamos al lado allá de Conérico, en Bristol, a la iglesia de restauración con la pastora Wanda Hernández por tu programa todos los viernes, Volviéndonos a Dios. Escribe tu petición, estaremos orando por cada una de tus peticiones. Saludamos a Marilyn Maldonado, a la iglesia de Dios. Estamos contentos de poder estar en esta maravillosa noche. Amén. Quiero elevar una oración para así poder hablar de lo que Dios nos ha dado para compartirlo con cada uno de ustedes. Dios te bendiga mucho. René Cevidey, un abrazo, mi hermano. Amén. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te presento cada hermano que va a ver este video, Señor, esta enseñanza bíblica, Dios del cielo, que tú te glorifiques a través de esta palabra. Señor, tú conoces cada petición de cada hermano, que seas tú glorificándote en el nombre de Jesucristo a la distancia. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Queremos hablar este tema tan extraordinario mientras meditábamos en esta palabra. Amén. En el libro de Juan, capítulo 6, versículo 17. Juan 6. Amén. Capítulo, versículo. Amén. Versículo del 1 al 15. Juan capítulo 6, versículos del 1 al 15. Amén. Dice la palabra de la siguiente manera. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, habiendo dado gracias, y los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse
al monte él solo. Alimentación de los 5,000. Es maravilloso cuando entramos a este libro de Juan. Todos conocemos que el autor de este libro es Juan. El tema principal de este libro de Juan es conocer a Dios creyendo en Jesucristo. La palabra clave es creer, dar testimonio y vida. Aquí podemos hablar, cuando empieza este libro de Juan, la Escritura dice en el capítulo 1, versículo 1, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio, este era en él el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es extraordinario poder hablar del verbo hecho carne, Jesucristo. Es extraordinario que todas las cosas fueron creadas por él. Pero él vino, el Dios encarnado, vino Jesucristo hecho carne, para que por medio de él nosotros pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados, que a través del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del madero, allí en el Gólgota, fue donde él llevó nuestros pecados y nuestras enfermedades. Pero ahora bien, antes de que pasara este acontecimiento en la vida de Jesús, hay 4 libros: el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, donde Mateo, Marcos, Lucas y Juan habla claramente, visiblemente, del ministerio de Jesucristo. Uno de los milagros más extraordinarios fue cuando él llegó a las bodas y convirtió el agua en vino. Tantos milagros tan sorprendentes que nos enseña las Sagradas Escrituras, que Jesús sanaba a los enfermos, Jesús libertaba al cautivo, Jesús daba enseñanza. Jesús era un hombre que estaba constantemente en oración, conectado con el Padre. Jesús siempre llevaba una intimidad, siempre en la oración en el monte. Era extraordinario que las veces que se montaba en una barca, él manifestaba su gloria, su poder, como en un momento dado donde se encontraba con los 12 discípulos y se levantó una grande tormenta y hizo que la tormenta terminara como en nada, como en bonanza, en una tranquilidad. Es extraordinario cuando Jesús llama a Pedro y Pedro sale de la barca caminando por encima de las aguas. Hoy yo vengo a hablarte de uno que crea las cosas, uno que para él nada es imposible. No hay límite para Jesús, sino que para Jesús todo es posible. Por eso es que la Biblia dice: todo es posible para el que cree, el que hace que tu fe se conecte con él, el que hace que las cosas sucedan a favor tuyo, a favor de tu necesidad, es a través de Jesucristo, a través de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces era tan extraordinario este ministerio de Cristo que multitudes lo seguían. La Biblia dice que su fama se extendía, mucha gente lo seguían por todas las maravillas, señales que hacía Jesucristo. Cuando Jesús llega a Gadara, también un hombre que se encontraba por tanto tiempo en una esclavitud a través de los demonios, de una legión que tenía, Jesucristo al llegar a ese lugar, al instante este hombre gadareno fue totalmente sanado. Nos enseña también la palabra el paralítico que se encontraba allí en aquel lugar, en el estanque de Betesda, donde estuvo 38 años, y cuando Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? Jesús, aleluya, al instante sana un hombre que llevaba por 38 años en una condición de enfermedad. Hoy yo quiero decirte que no importa en la condición que tú te encuentres, no importa en la enfermedad, no importa en la circunstancia que tú puedas vivir en el presente de hoy, del 2021, hay uno que puede hacer que las cosas sean posibles. Hay uno que puede sanarte, hay uno que puede libertarte, hay uno que puede restaurar tu vida, hay uno que puede restaurar tu matrimonio, hay uno que puede hacer que el corazón de tus hijos se vuelvan a Dios, que el corazón del Padre se convierta, aleluya, que se conecte con el corazón del Hijo. Hay solamente un mediador por el cual podemos recibir ese perdón, esa restauración, a través de Jesucristo. Y Jesús manifestaba tantos milagros tan extraordinarios. Le daba vida a los muertos, como el joven, aleluya,
hijo de la viuda de Naín, donde este joven ya iban a enterrarlo, y por medio del camino se encuentran con Jesucristo. Jesús le dice: joven, a ti te digo, levántate. Entonces el espíritu de ese joven volvió al cuerpo, porque el que creó todas las cosas se encontraba delante de este cuerpo muerto. Un cuerpo muerto, alabado sea el nombre de Jesús. Una mujer que sufría por la muerte de su hijo, pero allí llegó la luz del mundo. Allí se manifestó el poder, la gloria del Dios soberano. Algo tengo que decirte, que no importando si la esperanza la perdiste, si la fe la perdiste, si te encuentras hoy desanimado, si te encuentras hoy desanimada, hay uno que puede resucitar. Resucitar lo que se encuentra dormido. Hay uno que puede resucitar esa fe tan alterada que tú tenías al instante que uno se acerca a Jesús. Jesús puede hacer todas las cosas nuevas. Todas las cosas nuevas. Jesús perdonaba al pecador. Jesús levantaba al caído. Jesús restauraba los corazones. La gente lo seguía porque era tan impactante todo lo que él hacía, que la gente se asombraba, la gente lo seguía, la gente estaba tan saciados, tan llenos de sed, aleluya, de recibir algo de él, que, aleluya, en cada lugar que Jesús llegaba, la atmósfera cambiaba, los endemoniados eran, aleluya, se revolcaban. ¿Por qué? Porque llegaba la gloria de Dios. Es extraordinario también cuando Jesús llega a Capernaum, en donde empezó a ejercer su ministerio. Alabado sea el nombre de Jesús. Que en Capernaum el siervo del centurión se encontraba postrado en cama, y Jesús no le puso las manos. Jesús solamente envió la palabra, y aquel siervo que se encontraba postrado en cama era totalmente sanado. La fama se extendía, la gente lo seguía, multitudes lo seguían. Pero también tenía hombres de primera fila, los fariseos. Los fariseos lo ponían a tentarlo. Los fariseos, aleluya, lo perseguían. Los fariseos estaban buscando la manera cómo callar a Jesús. Jesús era alguien que rompía todos los límites, que el día sábado, el día de descanso, el día que para ellos no podía trabajar nadie, Jesús hacía los milagros los sábados también. Qué maravilloso es nuestro Creador, que Jesús manifestaba su poder, su gloria a favor de cada necesidad. Y yo quiero decirte que esta noche, que Jesús da el sustento, que no importando la necesidad, que podemos atravesar el sustento de tu casa, el sustento de tu vida, se llama Jesucristo. Porque también habían personas que lo seguían, que lo perseguían. ¿Por qué lo perseguía mucha gente también? Porque tenían una necesidad. Necesitaban algo, un toque fresco de Jesucristo. Y la Biblia nos enseña que en este acontecimiento, Jesús, cuando fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. La necesidad que había, gente lo seguían enfermo y querían tocarlo, querían que él los sanara, como esta mujer que tuvo un flujo de sangre por tantos años. Y la Biblia nos enseña que esta mujer, cuando toca el borde del manto de Jesús, al instante esta mujer fue sanada. Por eso es que cuando estamos cerca de Jesús, recibimos el milagro. Cuando tú estás conectado a Jesús, que tocas a Jesús, que estás mirándolo a Él, que estás sumergido en la presencia de Dios, Jesús te sana al instante. Jesús te restaura. Sientes el fuego, sientes la presencia del Espíritu Santo sobre ti. Aleluya. Y hace cosas extraordinarias al instante. La gente estaba impactada de tantas cosas que hacía Jesucristo, como el gadareno.
El gadareno, cuando fue totalmente libertado, que se encontraba en su juicio cabal, sentado, él se quería ir con Jesús, pero Jesús le dijo: no, tú te vas a quedar aquí, tú vas a dar testimonio de lo que yo he hecho contigo. Es maravilloso que cuando Jesús te restaura, tú puedes dar testimonio de lo que Dios ha hecho con tu vida. La gente en tu comunidad, en tu familia, se quedan sorprendidos en el trabajo, en la escuela, en la universidad, de lo que Dios ha hecho contigo. Cada uno de nosotros estamos constantemente agradecidos con Dios, porque Dios nos sanó, porque Dios hizo en nosotros una nueva criatura. Recibimos el perdón de nuestros pecados, y a través de ese perdón, a través de esa restauración, a través de todo lo que hemos experimentado en la presencia de Dios, damos testimonios a los demás de lo que Jesucristo ha hecho con nosotros. Por esto este programa, Volviéndonos a Dios, siempre queremos llevar una palabra fresca a tu espíritu, para que siempre estemos delante de la presencia de Dios, que siempre, que tu prioridad, que tu importancia en tu vida sea estar cerca de la presencia de Dios. Y quiero hablarte de un punto tan importante, del sustento de Dios en nuestras vidas. La Biblia nos enseña que aquí había una grande multitud que seguían a Jesús. La multitud los seguía por las sanidades que hacían los enfermos. Y cuando hablamos de esta historia, se encontraba una grande multitud. Y la Biblia nos enseña en el versículo 3 de Juan 6. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Es maravilloso, porque llegó una grande multitud de personas a ese lugar, porque querían llegar a donde Jesús. Y nos dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero esto Jesús decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Jesús siempre tenía ya el escenario preparado. Jesús siempre ya tenía todo listo de lo que él iba a hacer en todo momento. Y la Biblia nos enseña que cuando él mira esta multitud, le dice a Felipe: ¿dónde compraremos el pan? Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? De saber alguno dónde conseguir comida, ese hubiese sido Felipe, porque era de Betsaida, una aldea a unos 14 kilómetros y medio de distancia. Jesús sabía que Felipe podía conseguir el pan. Jesús probaba a Felipe a fin de fortalecer su fe al pedir una solución humana, sabiendo que no existía tal cosa. Destacó el acto poderoso y milagroso que estaba a punto de realizar. También Jesús estaba probando la fe de Felipe, ya que Felipe conocía esa área y Felipe también podía conseguir el pan. Y también cuando Jesús preguntó a Felipe dónde comprar una enorme cantidad de pan, este empezó a calcular el costo probablemente. Jesús quería enseñarle que los recursos financieros no son los más importantes. Posiblemente tu corazón, tu mirada está puesta en la finanza. Pero Jesús te quiere enseñar que no podemos mantener un corazón y nuestra mirada en unas finanzas. Jesús quería enseñarle que los recursos financieros no son lo más importante. Es posible que limitemos la obra de Dios en nosotros por suponer de antemano lo que es posible y lo que no es. ¿Existe alguna tarea imposible que cree que Dios desea que haga? No permitas
que su evaluación de lo irrealizable le impida aceptar la tarea. Dios puede hacer algo milagroso. Confíe en Él en cuanto a la provisión de los recursos. Posiblemente has pasado por situaciones que te has encontrado sin $1. Has visto la nevera vacía. Has visto que no se menea nada a tu favor. Muchas veces Jesús está probándote para ver dónde está tu fe. Muchas veces Jesús está probando a ver dónde tú tienes tu mirada. Dios te quiere equipar, que aunque te encuentres pasando alguna necesidad financiera, aunque estés pasando alguna necesidad en alimento, o porque no consigues trabajo, es tiempo de que te humilles, de que busques la presencia de Dios. Porque un corazón cuando se humilla ante la presencia de Dios, Dios se mueve a favor de tu condición. Dios se mueve a favor de tu petición. Dios se mueve a favor de lo que puedas atravesar. Y la Biblia nos enseña y dice en el versículo 6, pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había que hacer. Muchas veces Dios te prueba para ver qué tú vas a hacer, pero tengo que darte la noticia que aunque tú no sepas qué hacer, ya Él sabe qué va a hacer a favor tuyo. Posiblemente te has encontrado en momentos de desesperación, en momentos, aleluya, que no sabes qué resultado vas a ver a través de una decisión que tú tomes. Muchas veces Dios permite pasarnos, aleluya, por lugares difíciles, por caminos difíciles, pero Él sabe qué va a hacer. Él sabe qué va a hacer a favor de tu petición. Él sabe qué va a hacer a favor de tu hogar. Tú tienes que mantener tu confianza puesta en Jesús, porque la Biblia dice en Salmo 125, versículo 1, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven sino que permanecen para siempre. Tienes que mantener tu confianza en Dios sin importar lo que estés viendo, aunque el panorama se vea contrario a lo que tú has creído. Mantente enfocado en las promesas de Dios en tu vida. Entonces Jesús le dijo eso a Felipe para probarlo, pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había que hacer. Jesús ya tenía el panorama. Jesús ya tenía todo planificado de lo que él iba a hacer. Muchas veces nos sentimos incómodos por la situación, por el proceso o por el desierto, por lo que puedas atravesar, pero Jesús sabe lo que va a hacer. Tú tienes que repetir conmigo ahí desde tu casa, donde me estés viendo en este momento. Yo sé que Jesús lo va a hacer. Jesús lo va a hacer. Jesús se va a mover a favor mío. Jesús muchas veces nos prueba y probó a Felipe. Y por eso dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? Se hace un contraste entre los discípulos y el niño que brindó lo que tenía. Un niño brinda todo lo que tenía. Contaban con más medios que el niño. Solamente ellos contaban con las finanzas de un niño. Pero como sabían que lo que tenían no era suficiente, no dieron nada. El niño entregó lo poco que tenía y eso fue lo que lo cambió todo. Si no ofrecemos nada a Dios, Él no tendrá nada para usar, pero puede tomar lo poco que tenemos y convertirlo en algo grande. Aquí voy a predicarle a 2 o 3 personas. Posiblemente tú puedes ver, amado,
Posiblemente tú puedes ver, aleluya, un balance financiero también. Mira, lo voy a testificar. Un balance financiero de $200. Tú no sabes si mañana Dios puede multiplicar tu dinero. Hoy posiblemente tienes un galón de leche. Hoy posiblemente tienes un galón de jugo. Alabado sea el nombre de Jesús. Posiblemente tienes, aleluya, en la cocina una bolsa de arroz, una lata de salchicha, 2 latas de habichuela. Tú no sabes si mañana a la misma hora que tú te levantes esté, aleluya, la cocina está llena de arroz por todos lados, que haya habichuela por todos lados, que haya salchicha, que esté el freezer lleno de carne. Alabado sea el nombre de Jesús. Que esté la nevera llena de jugo por todos lados, porque para Dios no hay nada imposible. Es extraordinario porque el niño entregó lo poco que tenía. Y eso fue lo que cambió todo. Si no ofrecemos nada a Dios, Él no tendrá nada para usar. Hoy yo te quiero animar que lo poco que tú tengas, entrégalo en las manos de Dios. Si no has dado, aleluya, nada para Dios, es hora de que le des todo lo que tú tengas para Dios. Y Él lo puede multiplicar a través de tu fe. Pero puede tomar lo poco que tenemos y convertirlo en algo grande. ¿Por qué en algo grande? Porque la Biblia dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más que esto es para tanto. Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de 5,000 varones. 5,000 varones se recostaron en aquel lugar. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea la misericordia del Señor. 5 panes y 2 pececillos. Y aleluya, al instante que Jesús ve que este niño da todo lo que tiene para el sustento de 5,000 personas, ahí fue que el cielo se movió. Escucha bien. ¿Por qué? Porque cuando el niño da lo que tenía, le dicen la cantidad que hay de panes y de pececillos. Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados a sí mismos de los peces, ¿cuánto tenían? Se hace un contraste entre los discípulos y el niño que brindó lo que tenían. Es extraordinario porque el niño entregó lo poco que tenía y eso fue lo que cambió todo. A través de lo que el niño dio, Jesús se movió, aleluya, y suplió la necesidad a 5,000 personas a través de la fe de un niño, aleluya, que tenía solamente poco dinero y Él lo dio. Tomen, esto es lo que yo tengo, compren lo que se pueda con esto. Al Jesús ver esta acción de este niño, aleluya, los 5,000 personas pudieron comer. Hoy te quiero decir que no importa lo que tú tengas al momento hoy, Jesús es tu sustento. Jesús puede sostenerte en el día malo, Jesús te puede sostener en el día bueno, Jesús puede sostener tu nevera, Jesús puede sostener tu finanza, Jesús puede sostener tu salud. Todo proviene de Él y Él puede multiplicar las cosas al instante. No preguntes cómo lo va a hacer, no estés llamando a la gente, depende de Él. Este niño dijo, yo voy a dar lo que yo tengo, y al instante se multiplicaron los panes y los peces. Jesús le dijo a toda esa multitud, acuéstense todos aquí en este pastizal verde. Y al instante, aleluya, la manifestación de la gloria del Padre se manifestó, aleluya, la gloria de Dios en aquel lugar. Eso es para que tú veas que cuando hay una necesidad, Jesús te sostiene, aleluya. Muchas personas nos pueden ver que en medio de una pandemia nunca te ha faltado un plato de pan, nunca te ha faltado un peso, nunca te ha faltado nada, porque Jesús te ha sostenido. Jesús te ha sostenido. Jesús te ha curado. Jesús te ha guardado. Jesús te ha guardado en el día malo. Algo extraordinario es que a través de un niño Jesús hace cosas extraordinarias.
Los discípulos no tenían nada. Felipe, que conocía dónde había pan. Solamente el niño, esto es lo que tengo. Esto es lo que tengo. 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más que esto para tanto, decían. 200 denarios de pan. No bastaría. ¿Sabe? Los 200 denarios no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. O sea, los recursos que tenía el niño no daba para todo el mundo. Pero vino Jesús. Llegó Jesús y cambió el panorama. No importando lo que tú estés atravesando hoy en tu hogar. Hoy posiblemente ha pasado este año 2021 empezando la cosa mal. Donde tú ves que no hay finanzas, no hay trabajo. Estoy encerrado, la nevera vacía. Tengo necesidades. Hoy yo te quiero animar, invitarte, que clames al Dios del cielo, que actives tu fe y que creas que Dios lo puede hacer. Que Dios puede multiplicar lo poco que tú tienes, que Dios puede multiplicar las pocas finanzas, que Dios puede multiplicar la poca comida que tienes, que Dios puede multiplicar la ropa. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué te digo que Dios puede multiplicar las cosas? Porque cuando el pueblo de Israel se encontraba en el desierto, Jehová le dijo a Moisés, voy a enviar maná, voy a enviar carne, aleluya. Y hubo provisión en medio de un desierto. Alabado sea el nombre de Jesús. No importando el desierto, no importando en el proceso que estés viviendo, aleluya. Muchas veces los desiertos y los procesos es que Dios manifiesta su poder, es que Dios manifiesta su gloria y te suple en medio de tu desierto, en medio de la soledad, en medio de la sequía. Aleluya, se llenan los estanques de agua. Los estanques se llenan de agua. La provisión fluye. Porque para Dios no hay nada imposible. La Biblia dice, todo es posible para el que cree. Tú tienes que tener fe. Tú tienes que creer en el Dios que tú le sirves. Aleluya. Que nunca pasará una necesidad, sino que Dios te va a proveer. Dios te va a sustentar. 5,000 varones fueron sustentados a través de los panes y de los peces. Para Jesús no hay límite. Todo es posible para el que cree. No importando las circunstancias, lo que tú estés viviendo, Jesús va a suplir tu necesidad. Jesús te va a sustentar. Jesús va a hacer que se mueva todo a tu favor. Pero muchas veces Él prueba nuestra fe. Muchas veces Él prueba donde estamos mirando. Jesús puede sostenerte hoy mismo. Hoy posiblemente no tienes nada. Mañana te levantas, aparece alguien y te toca la puerta con una bolsa de compra. Aparece alguien con un sobre y te da el sustento que tú necesitas para pagar algo. Porque para Dios no hay nada imposible. ¡Aleluya! A mí una vez, amado, compré un pasaje de mi dinero. Y hubo un error, parece con la aerolínea. No me devolvieron $400. Quedó eso en la nada. Y yo pude ver que me faltaba esa cantidad de dinero y no pude resolver nada. Yo me tiré de rodillas y le clamé, Señor, yo he sido justo, Señor, aleluya. Yo no he hecho nada, aleluya, nada. Yo soy justo delante de ti. Tú me conoces, tú conoces mi corazón. Empecé a clamarle a Dios, empecé a hablar con Dios. Y muchas personas, aleluya, como mi madre, que puede dar testimonio de esto y testigo de esto, que cuando apareció a los par de días, en la cuenta de banco estaban los $400 que había perdido. No sé dónde aparecieron. Aleluya, dónde terminaron el dinero. Pero los $400 volvieron a la cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque yo me tiré de rodillas y le clamé al Dios del cielo. El Dios que se inventó, que le dio la capacidad al hombre para hacer el internet, para bregar con todas las redes, para bregar con toda aplicación bancaria. El Dios que inventó, el Dios que dio la sabiduría al hombre. El Dios que sustentó a estas 5,000 personas fue el mismo que me devolvió lo que había perdido. Para Dios no hay nada imposible. Dios es tu sustento. Dios te puede sorprender en cualquier momento. Tienes que creer que Él lo puede hacer. Y hasta aquellas 5,000 personas
fueron sustentadas. Fueron sustentados. Todos comieron. Y dice, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos, que dice Jesús, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Todo el mundo fue sostenido por Jesús en medio donde no había nada. Es que cuando tú piensas que se acabó todos los recursos, que se acabó todo en tu casa, que se acabó el sustento, ahí es que viene la mano de Dios y te sorprende de repente. El de repente de Dios va a llegar a tu casa. El de repente de Dios te va a visitar. El de repente de Dios va a llegar a tu casa. Te va a tocar la puerta. El de repente de Dios vendrá sobre ti y te quedarás sorprendido porque Dios te sustentará. Dios te sustenta. No te faltará nada. Tú tienes que repetir conmigo ahí desde tu casa donde te encuentras. Dios me va a sustentar. Dios me va a sostener. Dios va a abrir puertas. Confía en Dios, Dios abrirá puertas. Dios abrirá puertas donde el hombre no puede cerrar. Dios te dará el sustento que tú necesitas. Muchas veces Dios permite que las puertas se cierren a tu alrededor para Él revelarse su poder a favor tuyo. Y que en un momento tú des testimonio de lo que Dios hizo contigo. De que tú des testimonio de que Dios es real y que Dios te ha sostenido. Aleluya. En medio de la crisis Dios te ha sostenido. En medio de la escasez Dios te ha sostenido. En medio de la sequía Dios te ha sostenido. Aleluya. Jesús le dijo, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y en el 13 dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Existe una lección en las sobras. ¿Por qué? Porque todos comieron. Todos comieron. Sobraron. Sobró comida. Jesús sustentó a todos. A los 5,000 y sobró comida. Existe una lección en las obras. ¿Cuál es la lección? Que Dios da en abundancia. Cuando Dios te da en abundancia. Dios te sacia, pero te sobra. Aleluya. Alguien tiene que entender aquí. Dios cuando da, te da para tu sustento, pero te da también para que te sobre. ¿Qué fue lo que le pasó a la mujer viuda cuando llegó el profeta a la casa? Eliseo, el aceite y la harina no escaseará. Le dio lo poco que tenía el profeta y aquella casa se convirtió en una farmacia. El aceite no escaseó, la harina no escaseó. El aceite se usaba para mantener las antorchas prendidas en las casas. El aceite se usaba para cocinar, para bregar con la comida. Y esta mujer, su casa, nunca escaseó el aceite ni la harina, sino que hubo abundancia. Dios la sostuvo y nunca pasó hambre. En medio de una sequía de hambre que había, esta mujer fue sostenida por Dios. Nunca escaseó el aceite ni la harina. Entonces cuando Dios da en abundancia. Toma lo que podemos ofrecerle en cuanto a tiempo, habilidad o recursos y multiplica su eficacia más allá de nuestras expectativas más alocadas. Si da el primer paso poniéndose a la disposición de Dios, Dios, aleluya, te mostrará su favor a través de lo que tú le des. Este le mostrará cuán grandemente puede utilizarlo para extender su reino. Aleluya. Dios extiende las cosas. Dios da en abundancia. Cuando Dios te da, Dios multiplica las cosas.
¿Por qué multiplica las cosas? Porque los 5,000 comieron y sobró comida. Por eso tú tienes que abrazar esta palabra hoy a tu espíritu, amado. Abraza esta palabra en lo más profundo de tu corazón. Y tú tienes que decir, Dios es mi sustento. Mi sustento viene de Dios. Aleluya. Viene del Dios Todopoderoso. Y cuando hablamos de abundar, es exceder, sobreabundar. Jesús manifestó su poder y fue sobreabundante lo que Él pudo entregarle a la multitud de personas que se encontraban en ese lugar. Y la palabra nos enseña en 1 de Tesalonicenses 3:12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Jesús multiplicó todas las cosas. Jesús le sustentó a esta multitud que se encontraba en medio de una necesidad. No importando la necesidad que tú puedas atravesar hoy, Jesús te quiere sustentar todos los días de tu vida aquí sobre la tierra. Muchas veces Dios permite que sucedan cosas inusuales para ver dónde está puesta nuestra fe, nuestra mirada. Y la Biblia dice que cuando recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. El profeta. La gente se quedaron sorprendidos. Igual que cuando resucitó el hijo de la viuda, se ha levantado un profeta. Igual que la mujer samaritana que se encontraba en el pozo de Jacob hablando con Jesús. Esta mujer dio la noticia ya. ¡Hey! Aquí se ha levantado un profeta. Ese profeta es aquel que profetizó Moisés. Deuteronomio 18:15 dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, ya levantará Jehová, tu Dios, a él, o oiréis. Este profeta que Dios levantó, que lo profetizó Moisés, se ve manifestado en estos 4 libros. Jesús de Nazaret suplió la necesidad de 5,000 personas. Hoy yo te quiero impartir esta palabra a tu corazón y a tu espíritu. Que el único que te va a sostener, que te va a sustentar, se llama Jesucristo. El hombre te puede sostener posiblemente con cosas materiales, pero el que creó la materia, el que creó todas las cosas fue Dios. Y Dios es el único que te puede sostener en el día malo. Aunque se vaya todo el mundo, aunque no te respondan, Dios siempre te responderás. Te invito en esta noche que hables con Él, que ores, que busques su presencia, porque Él puede escucharte, Él puede moverse a favor de tu necesidad. 5,000 personas con necesidad de comer y Jesús sustentó a 5,000 personas. Para Dios no hay nada imposible. No importando la circunstancia que estés viviendo hoy, el escenario que puedas vivir, la necesidad que puedas atravesar. Hoy te imparto esta palabra a tu espíritu, que Jesús es tu sustento. Jesús es tu sustento. Cada mañana que tú te levantas es porque la misericordia de Dios te levantó. Y si Dios te levantó, Él te va a sostener. Míralo a Él. Conviértete a Él. Tócalo a Él. Y verás lo grandioso que es servirle al Señor. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con tu vida. Oramos a Dios para que Dios sea glorificado siempre en tu vida y con los tuyos. Si habrá alguien aquí que desea entregarle su corazón a Jesucristo, repite conmigo: Señor Jesús,
Reconozco que tú eres mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdóname por mis pecados y reconozco, Jesús, que sin ti nada puedo hacer. Te recibo como mi Salvador en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, te presento a cada hermano que se ha conectado por tu programa Volviéndonos a Dios. Todo el que ha escuchado esta palabra, todo el que la va a ver, Señor, que tú seas glorificado, hablando, restaurando, sanando, libertando para la gloria de tu nombre. Enviamos la palabra de sanidad a todos los cuerpos quebrantados. Aumenta la fe de todo el que se encuentra desesperanzado, que no tiene fe. Levanta el caído, restaura el quebrantado, Señor amado, en el nombre de Jesucristo, para la gloria de tu nombre, Señor, porque para ti no hay nada imposible, porque así como tú pudiste bendecir 5,000 personas a la distancia, Señor, glorifícate en la vida de cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Rosa Sosa, Leonardo Sánchez, a todos los hermanos que se han conectado. Gracias por ser parte de esta hermosa transmisión, por tu programa Volviéndonos a Dios, por la emisora Un Nuevo Amanecer Radio, desde la ciudad de Bristol, Connecticut, y que la paz de Dios reine en sus corazones.